Shalom, shalom, mis queridos hermanos, la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y que la barajá del Eterno fortalezca grandemente sus almas y sus caminos. Amén. Estamos en la parashá Lech Lechá, envía para ti, y estamos en Bereshit 13:14, dice: Entonces el Eterno dijo a Abraham, después de que se separó de Lot de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar que tú estás allí, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré, y a tu descendencia para siempre, y pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si podrá alguien contar el polvo de la tierra, también entonces tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y tendió Abraham la tienda, vino y se asentó en el llano de Manré, que está en Jerbón, y construyó allí un altar al Eterno. Bueno, pues el Eterno está confirmando el pacto, y sobre todo el pacto de entregarle la tierra al pueblo de Israel, a nuestro pueblo. Y entonces, en este contexto extraordinario, reafirma y afirma el pacto Hashem con Abraham, y le hace mirar la tierra que él había prometido que habría de heredar. Recordemos que al principio, y en el Perec 12, precisamente el Eterno le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela, y ven a la tierra que yo te daré. Ahora está en la tierra, ahora se ha consolidado, él obedeció, él está en la tierra, y le muestra el Eterno la tierra que le dará a él y a su descendencia, y repite el hecho de que su descendencia será como el polvo de la tierra, que si la podría contar, entonces también se contará su descendencia. Sin embargo, en este contexto muy importante, nos deja ver precisamente el hecho de que mientras Abraham estuvo en relación con Lot, y a causa de la separación que hubo por la disputa entre los pastores de ellos al respecto de los pastos, porque ciertamente habían crecido sus posesiones y especialmente sus ganados, ahora tenían el problema de que ahora se peleaban por las pasturas para las ovejas. Entonces decidieron separarse. Abraham le dice: bueno, si tú tomas a la derecha, yo tomo a la izquierda, etcétera, etcétera. Al final Abraham toma esta situación como la oportunidad para que puedan ellos levantarse e irse y tomar cada quien un destino diferente. Ya sabemos que Lot tomó el camino hacia Sodoma, y sin embargo Abraham tomó el camino hacia la estepa, y consecuentemente él se mantuvo ahí. ¿Y qué produjo esto? Lot escogió el camino de lo próspero, de lo que promete el mundo y todo lo que en ese momento estaba allí, y que él lo vio como algo prometedor, y que al final del día esto lo habría de conducir a una condición y a un estatus pues bastante de migrante, ya que la corrupción de Sodoma y Gomorra y de toda esa zona era tremendamente terrible, la inmoralidad, y entre todas las cosas el despojo, y lo que nos dice el Midrash precisamente de que peregrino que entraba allí, peregrino que se era despojado de todo lo que tenía, lo golpeaban, lo maltrataban y lo mandaban como inventario prácticamente fuera de Sodoma y Gomorra, en esa zona. Entonces estamos hablando de gente totalmente sin ningún amor hacia el prójimo, estamos hablando de gente que no tenía bondad, todos esos valores, todas esas virtudes que el Eterno había dado al hombre
se habían perdido. Y desgraciadamente en esta conjunción de situaciones a donde ciertamente a lo bueno lo hacen malo y a lo malo lo hacen bueno, y incluso hasta premiaban, daban premios a aquellos que maltrataban a la gente. Y esto era terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien llegaba y despojaba a alguien y lo demandaba ante los jueces, el culpable era el que lo había sido despojado. Así es que pues, realmente ni valía la pena irse a quejar, lo mejor era salir corriendo de ahí. Entonces esto habla precisamente de las condiciones de migrantes, donde no había justicia y mucho menos paz, donde al peregrino lo maltrataban. Ciertamente algo que el Eterno había mandado a Israel posteriormente y manda es que se le dé un trato honesto, justo, bueno a los peregrinos, y que se les trate con toda bondad, cosa que no ocurría allá en Sodoma y Gomorra. En esta situación, viendo el contraste que Abraham toma la estepa, toma un lugar muy especial donde coincide el estar apartado de toda aquella depravación, de toda aquella iniquidad y maldad, y consecuentemente él permanece y en esta condición, y el resultado de todo aquello, fíjese, por sus decisiones, esta decisión que toma resulta en que nada más ni nada menos que el Eterno le confirma el pacto y le entrega la tierra. ¡Wow! Esto sí fue algo extraordinario, y eso, ¿por qué se dio? Por una decisión. ¿Cuál decisión? Apartarse del mundo para seguirle creyendo a Dios. Esto es algo bien tremendo. Y cuando decimos apartarnos del mundo, debemos entender que no es que tú no tengas ninguna relación con la gente. Apartarse del mundo no significa que tú no convivas con la gente. Apartarse del mundo significa apartarse, entre comillas, de sus valores, apartarse de su cultura, que conlleva, que está involucrada, que está inmersa en la idolatría. Ese es el punto, al final del día, ese es el punto. Al final del día, la violación de uno de los mandamientos de Asereda de Drot lleva a la violación del primer mandamiento de no abodazará. Y esto es algo que nosotros debemos en mucho reflexionar. Vienen los días difíciles, yo digo difíciles, muy difíciles para la gente que hace su conversión al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque convivimos en una cultura donde hay idolatría al por mayor, y donde estos días que se avecinan serán días de mucha, pero de mucha idolatría, y lo sabemos. Y entonces el convivir con la gente es de alguna manera prácticamente convivir con la idolatría, lo aleno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que debemos tener muchísimo cuidado en estos días que vienen, porque tanto en los hogares, como en los negocios, como las empresas, como en las personas, hay esta gran polución de idolatría, y esto termina hasta el próximo año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Año secular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que es un tiempo muy difícil para todo aquel que ha creído que hay un solo Dios, que hay un único Dios y su Mesías. Entonces, esto es muy difícil porque va a tener que tomar decisiones. Y recuerda una cosa,
que cuando uno se sostiene en las decisiones, cuando uno se sostiene en sus convicciones, en su fe al Eterno, así también el Eterno, quien es bendito, y no lo hacemos por ello, trajo una bendición muy importante a Abraham, y conste que a Abraham no le advirtieron, le dijeron, mira, si tú tomas una buena decisión, Hashem te va a bendecir, o va a confirmar el pacto, o te va a dar la tierra. No, absolutamente no. Él tomó decisión, y la consecuencia de esa decisión que tomó de decidir seguir al Eterno, es decir, apartarse del mundo de alguna manera, en su contexto cultural y la influencia de la idolatría, trajo como consecuencia una bendición a su vida. Entonces, no nada más a él, sino a la vida de su progenie y especialmente incluso al mundo. Entonces, esto nos muestra la misericordia y la bondad del Eterno, pero también la convicción que el Eterno, quien es bendito, produjo en la vida de Abraham a consecuencia de haberle creído que Él era el único Dios verdadero, que Él era la verdad, y entonces consecuentemente recibe esta bendición tan grande como fue la tierra de promisión. Esta situación es algo muy importante, y de aquí miramos y entendemos, ¿Dios nos quiere bendecir? Claro. ¿Dios quiere el bien para nosotros? Desde luego. Entonces, cuando el Eterno mira las condiciones adecuadas en nuestras vidas para bendecirnos, lo hace. En el caso de Abraham, él tomó una buena decisión que fue importantísima, porque marcó la pauta. Él no buscó su comodidad, él no buscó el mundo, él no buscó la relación con el mundo, hablando de del involucramiento con la idolatría, no, sino se apartó total y absolutamente. No puso pretextos. Bueno, es que ¿qué voy a hacer? ¿No me van a hablar? No, él no puso pretextos de ninguna manera. Se sostuvo, se mantuvo en la fe que el Eterno había producido en él, y consecuentemente esto dio como resultado que el Eterno le bendijo. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos entender. Dios bendice a la persona, Dios bendice a la comunidad, Dios bendice al pueblo, Dios bendice a su familia cuando toman buenas decisiones. En este caso fue una decisión sabia, muy sabia, de parte de Abraham Avino, y consecuentemente esto adelantaría para que recibiera la tierra en promesa, desde luego, y el Eterno dice, esta tierra será de tu descendencia. Bendito sea Hashem, porque Él cumple sus pactos, se le entregó. Y la otra parte del asunto es que por causa de también las malas decisiones se perdió la bendición, y lo sabemos. Hubo muchas circunstancias y situaciones que alienaron al pueblo de Israel de la convicción tan importante que tuvo Abraham. Esto no se pudo dar o no se dio en un sentido general, sino que el pueblo también se involucró en la idolatría, en la influencia que tuvo con los pueblos ya viviendo en Jares Israel, y consecuentemente esa influencia tan fuerte lo llevó a la idolatría, y los mismos incluso reyes se involucraron en la misma, llevando al pueblo a caer de boca en la idolatría, y consecuentemente perdieran esa bendición. Esto es algo tremendo, y entonces de ahí tenemos una lección muy fuerte. La lección es, Dios nos bendice, pero a veces la bendición la perdemos por causa de nuestras malas decisiones. Así como nuestras buenas decisiones nos produjeron recibir la bendición, así también las malas decisiones, escúchelo bien, nos pueden causar perderla. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un buen día, y que pienses en ello
y te mantengas fiel, constante, creciendo en el conocimiento del Eterno. Amén. Shalom, shalom.